tuve como a los 3 años tuve una prueba de embarazo positiva que no fue cierta. Lo que se descubre es que yo tenía 2 miomas. Entonces a los 5 años sí me embarazo, aún teniendo los miomas. Entonces cuando ya viene este embarazo y gemelar, oye, yo estaba rebosada de alegría porque era una profecía que Dios me había dado y que se estaba cumpliendo, o sea que el Señor lo hizo posible. A los 5 días murió una de las primeras gemelas y nada, yo me consolaba con la que estaba viva y le decía al Señor que me dejara eso. Tuvieron que ponerle sangre, transfundirle sangre y allá murió en la Angelita. Le dio una hemorragia intracraneal. ¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios le bendiga, Dios le guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial. Y en este momento me complace y me honra tener con cada uno de ustedes la pastora Vilna Morillo. Pastora, ¿cómo se siente? Muy bien. Gloria al Señor. Pastora, queremos saber dónde nace la pastora Vilna Morillo. Bueno, yo nací aquí en Guaricanos. Gloria al Señor, pero ¿en qué circunstancias? ¿Un hogar cristiano? Sí, nací en un hogar cristiano. Mis padres eran cristianos cuando yo nací. Nací en un hogar cristiano, me crié en un hogar cristiano. Toda mi vida he sido cristiana. Gloria al Señor. ¿Y cómo es la vida de todo el tiempo, pues, estar en el Evangelio? O sea, ¿cómo se disfruta eso? Para mí ha sido satisfactoria porque conocí a Dios desde mi temprana edad y los valores, los criterios que mis padres me enseñaron, pues hicieron efecto a una temprana edad, porque ellos se ocuparon en instruirme y educarme en el Evangelio, tanto así que a los 7 años yo fui bautizada con el Espíritu Santo. ¡Wow! Había un mover fuerte en ese tiempo en la iglesia donde nos congregábamos y había un avivamiento poderoso, no solamente yo, muchos otros niños y adolescentes, jóvenes, Wow. también fueron impactados en ese tiempo con ese avivamiento que hubo. Y ya a la edad de 12 años, pues fui sumergida en las aguas. Wow, pastora, usted dijo algo que me llamó la atención, y es que usted fue bautizada a los 7 años por el Espíritu Santo. Amén. Pero ese bautismo viene porque había una enseñanza previa y una búsqueda constante del Espíritu Santo. Exactamente. Porque muchos padres, lamentablemente, solamente llevan a sus hijos a la congregación, pero no le enseñan la palabra. No le enseñan la palabra, no lo enseñan a amar a Dios, no lo enseñan a orar, no lo enseñan a tener reverencia en la casa del Señor, porque yo recuerdo que cuando yo era pequeña íbamos a la iglesia y era una iglesia pequeña, habíamos muchos miembros, pero siempre mi papá en específico estaba pendiente de que estuviéramos dentro de la iglesia. Uno como niño al fin sale, tú sabes, a veces a brincar o al colmado, pero él siempre salía a buscarnos y a entrarnos para que estuviéramos dentro de la congregación. Y yo recuerdo que mi mamá, a la edad de unos 9, 10 años, me regaló mi primera Biblia. Y ahí comenzó lo que era la búsqueda, porque cuando tú lees la palabra, tú vas conociendo Wow. a Dios y Él se te va revelando. Claro está que a esa edad había muchas cosas que yo no entendía y yo la leía y decía, wow, pero ¿cómo así? Tú sabes, interrogantes y preguntas que aún de adulto la tenemos de la Biblia. Pero yo recuerdo que mi mamá nos llevaba ya después de los 12 años y hacíamos ayuno, íbamos a la iglesia, a la oración, al matutino, o sea, inculcándonos la búsqueda y la dependencia de Dios. No faltábamos a la escuela bíblica, o sea, la enseñanza y la instrucción bíblica en el niño no debe fallar, ni se le debe bajar, tiene que ser constante para que el niño pueda tener esa dependencia de Dios, conocer a Dios
no a plenitud porque no lo conocemos a plenitud, pero sí lo que necesitamos saber en esa edad para nosotros aferrarnos al Señor y depender de Él en nuestra vida, porque el ser humano no tiene nada en esta vida que no sea Dios quien le guíe, quien le dirija y quien lo instruya para que pueda alcanzar lo que es la vida eterna. Yo recuerdo que todas las noches y por la mañana nos ponían a orar. Todas las noches nos ponían a orar hasta que llegó un punto pues que ya yo oraba sola. Ya ahí la intimidad y la relación con Dios fue creciendo y se fue forjando y fue tomando, o sea, se fue siendo más fuerte. Ya cuando tú tienes una intimidad de oración con Dios a los 12 años, a los 10 años, ya ahí tú tienes convicción de que tú tienes que arrepentirte, de que tú tienes que apartarte de hacer tal cosa que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque ya tú estás teniendo una relación con Dios y Dios te va direccionando, te va guiando y te va dando a entender las cosas que están mal para que tú las cambies. Wow. O sea que ya uno no vive por lo que alguien le enseñó, Amén. sino porque uno aprendió a conocer a Dios. Así es. Entonces, esa vida de antes en el Evangelio era poderosa porque uno se convertía y uno procuraba el bautismo del Espíritu Así es. Santo. Era casi imposible ver personas dentro de la iglesia que no fueran bautizadas por el Espíritu Amén. Santo. Es que esa era la meta principal, lo que es el bautismo del Espíritu Santo y ser sumergidos en las aguas. Antes se buscaba, las personas pues se apartaban en ayuno, se consagraban, pidiéndole al Señor eso, ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego y que se le impartieran las lenguas. A la edad de los 7 años yo no hablaba lengua, obviamente, pero sí sentía el Espíritu Santo y danzaba y no era cosa de niño ni de juego, era en realidad, porque lo que yo sentía o comencé a sentir a partir de los 7 años es lo mismo que yo siento ahora. Wow. O sea que yo estoy convencida de que sí, de que era el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que mi papá me reunió, me sentó y me dijo, cuidado si tú estás danzando, jugando, yo no quiero verte brincando en la iglesia si no es verdad que tú estás sintiendo el Espíritu Santo. O sea, pero yo sabía que lo que yo sentía era diferente y era más fuerte que yo, que no podía resistirlo. Wow. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo fue esa primera experiencia cuando tú lo sentiste? Bueno, yo sentí que mi cuerpo recibió como esa descarga tan fuerte en mi cuerpo, como esa descarga eléctrica, porque hay personas que lo sienten diferente. Y al sentir esto, pues tú sabes que cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y te toca o te toma, pues tú sientes ese gozo, sientes esa alegría. Pues yo al sentir eso, pues lo que viene es que tú comienzas a adorar, comienzas a llorar, comienzas a manifestar lo que tú estás sintiendo de esa forma, de esa manera. Y yo como niño, no te voy a decir que tenía la experiencia, pero danzaba, adoraba, cantaba. Siempre que íbamos al culto teníamos que adorar. No es como ahora que los niños llegan y se sientan en una silla. Teníamos que arrodillarnos a orar en voz alta. Wow. Que yo te escuche, me decía mi mamá. Santo. Pero tú le dices a un niño hoy, ponte a orar, y dice, yo no sé orar. ¿Qué yo voy a decir? Entonces, esa búsqueda de mis padres me contagió a mí también. Porque al yo ver que ellos ayunaban, pues también ellos nos inculcaban el ayuno. Al ver también que ellos hacían silicio, pues nosotros hacíamos silicio. O sea que mi vida, toda mi vida, siempre ha estado envuelta en buscar al Señor. Wow. No he salido de ese círculo. Entonces, ellos no solamente te enseñaban, sino también te daban ejemplos. Amén. Porque se da el caso que muchas veces los padres cristianos le quieren enseñar algo a sus hijos que ellos no viven. No le dan el ejemplo. Una cosa es hablarlo y otra cosa es que tú le digas, hoy vamos a ayunar. Wow. Yo recuerdo que una vez mi mamá ya estaba en el pastorado y hizo un ayuno en la iglesia, porque antes eso era normal, hace 3 días corridos, la iglesia entera ahí.
Y yo recuerdo que nosotros, eh, mami nos llevó a todos para la iglesia en ayuno, a todos, 3 días ahí todo. desde el más grande al más pequeño, Dios. todos en la iglesia. Y ahí se oraba, se vigilaba, el matutino, o sea, una búsqueda constante de la presencia del Señor. Wow. Se ha perdido esa pasión por la presencia Amén. de Dios en este tiempo. O sea, las personas se convierten y quieren ser influencers, quieren ser figura pública, pero no hay una vida de consagración a Dios. Exacto. Entonces, en ese tiempo, tú decías que tus padres te llevaban a la iglesia, pero te daban ejemplo. Entonces, muchos padres quizás también no los enseñan a los niños, Amén. no le dan el ejemplo correcto de lo que es buscar a Dios. Así es. Solamente lo llevan a la iglesia, siéntate ahí a lo que tú quieras, le dan en la tablet para que el niño se calle. Pero no hay un ejemplo constante de búsqueda del Señor. Así es. Y algo que es muy importante que tú acabas de mencionar, y es que a veces le damos el celular o le llevamos la tablet a la iglesia al niño. Yo desde pequeña, mi mamá nos enseñó que en la iglesia no se lleva juego, porque en la iglesia no se juega. Tú vas a durar 2 horas, 3 horas en la iglesia y es adorar a Dios. O sea, cuando tú instruyes al niño, mira, vamos a llegar al tiempo de la oración. Estamos en el tiempo de oración. Cuando tú mantienes al niño ocupado en lo que se está haciendo en el templo, pues el niño se involucra. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos al devocional, vamos a cantar. Vamos a la adoración. Ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra. Y hay muchas madres que implementan preguntarle a sus hijos de qué se trató el mensaje. ¿Entiendes? Y nosotros, cuando íbamos al templo, íbamos a eso, a orar, a cantar, a adorar. Yo recuerdo que en la iglesia siempre habían panderos y el que llegaba primero pues era el que tocaba el pandero. Pues yo me ocupaba y me preocupaba por llegar temprano para tocar mi pandero. O sea que tener al niño en la iglesia interesado en lo que se va a hacer para Dios es un poquito difícil, pero no es imposible, porque tú tienes que hablarle, porque el niño tú lo mandas a la escuela desde la edad de 3 años y desde el primer día que van a la escuela tú le preguntas ¿qué tú aprendiste hoy? Y algo te dicen, un color, una figura geométrica o un número o una vocal, porque el niño tiene un aprendizaje. Entonces, si a la escuela a la edad de 3 años el niño puede aprender algo, ¿cuánto más cuando va a la casa del Señor? ¿Cuánto más cuando tú te sientas a decirle, mira, a la iglesia vamos a esto, a esto, a esto, a esto, a esto? O sea, despertar en ellos ese interés de que cuando estamos en la iglesia no estamos jugando, no vamos a dormir, sino que vamos a adorar a Dios. Vamos a sacar un espacio, un tiempo para Dios. Wow. Entonces, ya tú tienes el ejemplo, o usted tiene el ejemplo, de unos padres que le inculcaron correctamente lo que es la palabra de Dios, de cómo es servir a Dios, cómo es tener reverencia a Dios, pero ahora te tocó ser madre. Amén. ¿Cómo tú aplicas en un siglo, en un tiempo distinto, una época diferente, porque los tiempos han cambiado? Así ¿Cómo es. tú puedes aplicarle a tus hijos esa enseñanza que tú recibiste? Bueno, yo recuerdo que cuando tuve mi niña mayor, desde que ella aprendió a hablar, yo empecé a orar con ella. Todas las noches yo le enseñé el Padre Nuestro, orábamos y hasta hoy oramos. Ya ella ora sola. Mi niña de 3 años ora sola. Ella a la hora de acostarse, tú no tienes que decirle que ore. Ella empieza a orar. Señor, te doy gracias por este día y, en fin, hace una oración de niño, pero porque ya se le ha enseñado. O sea que nosotros no necesitamos un manual para nosotros enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios. Buscando nosotros a Dios y enseñándolos a ellos, ellos aprenden. Así es. Vilna, hay algo que pocas personas conocen y es la pastora Vilna en la predicación. Yo que te he escuchado predicando, sé el nivel de revelación y de profundidad en la palabra que Dios ha entregado. ¿Cómo empieza Vilna en el ministerio de la predicación?
Bueno, yo, como te dije, fui bautizada a los 12 años. A partir de ahí, pues, mi mamá, no te voy a decir que era una, ¿cómo te explico? Una gran teólogo. Exactamente, pero siempre se ocupó y se preocupó por aprender de la palabra. Incluso a sus 40 y tantos años se dedicó a hacer el instituto bíblico, en fin, a prepararse teológicamente. Pero es a través de ella, porque mi papá y mi mamá eran pastores de diferentes iglesias. Entonces a mí me tocó quedarme con mi mamá. Entonces, la primera de mi casa que se bautizó en agua fui yo. Nosotros éramos 7 hermanos. Ya yo me convierto en lo que es la mano derecha de ella en la iglesia. Entonces, como ella era misionera, levantaba muchas obras, andaba siempre envuelta en la misión, comenzó no a la edad de los 12 años, obviamente, pero sí ya a partir de los 15, 16, 17 años, comenzó a salir a los campos a predicar. Entonces yo tenía que quedarme en la iglesia, maestra de los niños, maestra de la escuela bíblica, superintendente de escuela bíblica, presidenta de los jóvenes. O sea que mi vida estuvo envuelta en lo que era la enseñanza y la predicación. Ahí empiezo yo, pues, a lo que es la predicación, tanto dentro como afuera, y ahí comienza el Señor, pues, a prepararme en eso que Él puso en mí. Santo. Entonces, qué malicia. Entonces, Vilna tiene un ministerio de predicación, de evangelismo, que enseña la palabra. ¿A qué edad Vilna pues decide dar el paso de casarse? Porque cuando una mujer de Dios tiene ese llamado, tiene ese ministerio, a veces como que es un poquito complicado por no caer en lo que es yugo desigual, aún dentro de la misma iglesia. Ya. Bueno, yo desde pequeña le decía al Señor, yo no quiero casarme con personas que vengan, o sea, de un mundo, ya tú sabes, ratata como dicen. Me gustaría casarme con una persona que tuviera, tú sabes, el mismo corte que yo. Y para la gloria de Dios, pues el Señor me permitió casarme en ese tiempo con quien era un evangelista. Y yo me casé a los 22 años, esperé mi tiempo en el Señor y Dios me bendijo con un buen hombre. Hay un testimonio, Vilna, de que había un diagnóstico de que no podías concebir. Amén. ¿Cómo tú recibes esa noticia y cómo te afianzas en el Señor? Bueno, lo bueno es que ya yo traía mis raíces. Cuando digo que traía mis raíces de fe, de dependencia de Dios y de saber de que Dios era el único que podía hacer el milagro. Wow. O sea que cuando yo me casé, ya a los 5 años después de haberme casado, no había podido embarazarme. Como a los 3 años tuve una prueba de embarazo positiva que no fue cierta. Entonces hicimos varias pruebas, hicimos una prueba que le llaman cuantitativa, que es esa prueba de que no falla, y ahí salía que sí, que estaba embarazada, pero de repente que no. Bueno, en fin, lo que se descubre es que yo tenía 2 miomas. Entonces, antes de casarme, el Señor me dijo, te voy a dar un par de mellizos. O sea, y me iba a dar mellizos o gemelos. Bueno, yo seguí creyendo. Entonces, a los 5 años sí me embarazo, aún teniendo los miomas, y tengo mi embarazo gemelar. Eran hembras. A los 7 meses, una semana para cumplir los 7 meses, se me presentó el parto. O sea que Dios, en esos 5 años de espera y de diagnóstico negativos, porque decían, las mujeres que tienen mioma no pueden salir embarazadas porque los miomas le comen los niños, en fin. Tantas cosas que yo escuchaba, que las personas hablaban, que muchas veces eso te golpea. Pero yo recuerdo que mi esposo siempre me decía, Dios me dijo que me iba a dar mi esposa y mis hijos. Wow. Y él se volvió un CD rayado en eso. No descartaba las posibilidades. Dijo, yo sigo esperando, yo sigo confiando. Bueno,
Entonces, cuando ya viene este embarazo y gemelar, oye, yo estaba rebosada de alegría porque era una profecía que Dios me había dado y que se estaba cumpliendo, o sea que el Señor lo hizo posible. Y al presentarse el parto de 29 semanas, nacen prematuras las niñas, al ser 2 es más complicado porque tú sabes que todo estaba dividido entre las 2. Cuando es una, tiene más posibilidades de vivir, porque entre las 2 tenían 5 libras y media. O sea que si hubiera sido una, hubiese tenido casi 6 libras y hubiera más posibilidades de que sobreviviera. Pero nacieron en la maternidad y a los 5 días murió una de las primeras gemelas y digo, wow, tú sabes, eso es un golpe fuerte. Y nada, yo me consolaba con la que estaba viva y le decía al Señor que me dejara esa. Duró interna 2 semanas. Después de eso me la entregaron, me la llevé a mi casa. Mi casa duró 2 semanas. Después se me puso malita y la llevé a la Angelita y allá duró 1 semana interna. Tuvieron que ponerle sangre, transfundirle sangre y allá murió en la Angelita. Le dio una hemorragia intracraneal. Y el Señor determinó llevársela, pero ahí vienen las interrogantes, ahí vienen las confrontaciones espirituales a tu vida, que por qué pasó eso, si Dios dijo que te la iba a dar. Y hay situaciones que pasan en nuestra vida que determinan si tú te aferras más a Dios o sueltas a Dios. Wow. Nada, yo recuerdo que yo lloraba desconsoladamente. Siempre trataba de llorar donde mi esposo no me viera porque yo sabía que él estaba muy afectado también. Y cada vez que me arrodillaba a orar, no podía orar, sino que solo lo que podía hacer era llorar. Bueno, y recuerdo que le dije, mami, ora por mí porque yo no puedo orar. Yo no puedo estar así. Yo no puedo estar llorando. No puedo dejar que la pérdida me aleje de Dios, porque fue Dios que me la dio. Entonces, oramos y reprendimos eso, porque tú sabes que muchas veces uno se aferra al dolor y al luto y al no querer soltar. Entonces, ahí yo empecé a soltar, y Dios comenzó a restaurarme y siguió Dios, pues, fortaleciéndonos, porque en realidad, si tú me preguntas si me afecta hoy, claro que me afecta, porque los hijos no se olvidan y es parte de ti, tú lo tuviste dentro de ti, en fin. Pero Dios te permite, por encima de ese dolor, seguir de pie. Wow. Por encima de esa pérdida, seguirle creyendo a Dios. Yo recuerdo que cuando la última niña murió, yo le dije, bueno, Dios, yo te amo todavía. Tú sigues siendo mi Dios. O sea que yo entiendo que sin Él yo no podía hacer nada, que Él era todo para mí y que yo dependía de Él en todo, claro está. Wow. Entonces, pierdes las 2 gemelas, quedan una promesa de Dios antes de casarte. Amén. Que te había dicho que te iba a dar un par de gemelas. Así es. Cuando recibes la noticia, ¿cómo la recibiste? De que estás embarazada de gemelas. ¿Cómo recibes esa noticia? Bueno, ¿qué tan bien te cayó? Yo estaba tan convencida de que eran gemelas, que cuando me dieron la noticia, claro, me gocé, pero ya yo sabía que eran 2, porque ya Dios me lo había dicho. O sea, yo estaba convencida. Mi esposo en ese tiempo, creo que estaba fuera del país, cuando yo me hice la sonografía a los 4 meses. Y no, a los 4 meses no, yo tenía 3 meses cuando me dijeron que eran 2. Ya cuando tenía casi 5 meses fue que me dijeron que eran gemelas, que eran hembras, perdón. Yo estaba convencida de que eran 2. Aun cuando yo tuve la primera prueba de embarazo positiva que me dijeron que eran 2 miomas, yo dije que es que son 2. Que Dios me dijo que eran 2. Wow. Siempre te mantuviste creyendo, a pesar de que los diagnósticos decían no puedes tener hijos. Amén. O sea, te afianzaste como Sara a la palabra de Dios. Así es. Que creyó en esperanza contra esperanza. Amén. Cuando no había posibilidad, yo sigo creyendo. Así es. En lo que Dios me dijo. Entonces, estás gozosa porque lo que Dios te dice se está cumpliendo, 2 gemelas.
Entonces ahora viene la otra realidad. Y es que se muere Se muere, así es. lo que Dios te entregó. Así es. Yo recuerdo que le decía una palabra, Señor, yo entré con los brazos llenos, mis manos llenas a este hospital y tuve que salir con ellos vacíos. O sea que era una realidad muy fuerte, algo que te golpea muy profundo, porque de 12 te muere uno. Te queda uno, pues ya tú, aunque el otro te hace falta, Está más consolado. hay uno que te está consolando, que tú, oye, pero ya para un mes y una semana de haberla tenido, ya no la tenía ninguna de las dos. O sea que yo, no era que cuestionaba a Dios, ni acusaba a Dios, sino que pedía misericordia. Era como una oración pidiendo misericordia. Y la gente me decía, no, ya tú sabes que tú tienes hijos, que tú pares, ahorita tú quedas embarazada, ahorita tú vuelves a concebir. Intentando consolarte con esas palabras. Exactamente. Pero es como tú decías, hay cosas que en el momento no tienen consuelo. Y un Amén. hijo no se olvida nunca. No, jamás. Y más cuando ya tú lo tuviste, que lo cargaste. Lo alimentaste, lo limpiaste, todo. Es algo que desde que tú sabes que está embarazada es una conexión, es algo que te une a esa criatura. Y tanto ellos dependen de ti, porque no pueden hacerse nada, pero tú también dependes de ellos. Tú dependes de una sonrisa de ellos, de un gesto, de una caricia. Oye, de cualquier cosa que hagan que no podían hacerla, ya eso te produce gozo y te produce alegría. Wow, terrible, Vilna. Entonces, ahora en vez de 2, Dios te ha dado 3 hermosos niños. Amén. Que siempre que voy a la casa, siempre los veo allá. Y lo estás educando en los caminos del Señor, pastora, junto del pastor Antonio. Y sé que Dios, pues, los seguirá encaminando. Y para los que no saben, usted fue la que me profetizó. A usted fue la primera persona que Dios le mostró que yo iba a tener una niña y Amén. me la describió así, así, así. De hecho, en la revelación de sexo, yo fui vestido de rosado. Gloria a Dios. Porque yo decía, ya Dios me dijo Amén. que es una niña. Así es. Porque yo no sabía que ella estaba embarazada. Y me dijo, Dios me mostró una niña y en el embarazo vi a mami que está muerta. O sea, y me decía como que iba a haber complicaciones. Así es. Y cada vez que Loida, mi esposa, tenía esa complicación, yo decía, me acordaba de la palabra. Eso fue lo que me dijo la pastora Vilna. Y todo va a estar bien, porque yo sé que hay batalla. Entonces, al ver las señales, yo dije, es hembra. Así es. Porque todo lo que Vilna me decía es de una niña y hay complicaciones. O sea, es niña, es una hembra. Y me dijiste, es idéntica a su mamá. Y yo busqué una foto de Loida cuando ella estaba chiquita y no era niña. Son idénticas. Idéntica. La diferencia es la calidad de imagen, pero es Ya. la misma persona. Gloria a Dios. Entonces, Vilna, me gustaría que tú ores por esas mujeres que están atravesando momentos difíciles, que tienen un diagnóstico en contra, que han tenido una pérdida, que están en una depresión, que viven en una ansiedad. Así para es. que el Eterno pues active en ella lo mismo que activó en ti. Amén. Que tú ores por ella. Sí, yo quiero también resaltar, Hernández, y es que después de que yo perdí las gemelas, yo duré 3 años y medio, 3 años y 8 meses para embarazarme. O sea, que había más guerra y más batalla y más pronósticos en contra de que yo pudiera embarazarme otra vez. Y mucha gente me decía, no, ya hay mujeres que tienen el primero y ya no vuelven. Pero seguíamos aferrados a esa palabra. Y los 3 niños que yo tengo los tuve bajo guerra y bajo batalla. Pero seguimos confiando en la palabra que el Señor nos ha dado. Quiero decirle esto a las mujeres, a las madres, que no importa los diagnósticos y los pronósticos que el diablo haya dado. Lo importante es creer y confiar en lo que dijo el Señor. Así como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo y lo va a hacer contigo en el nombre de Jesús. Entonces, yo oro en este día para que todo lo que impide que tú puedas concebir,
y puedas recibir el regalo de ser madre, sea quitado y removido de tu vientre en el nombre de Jesús. No importa si los espermas están lentos, no importa si hay obstáculos, no importa si hay enfermedad, no importa si hay un diagnóstico de esterilidad. Dios en este día, en el nombre de Jesús, lo remueve y lo quita. Yo recuerdo que cuando fui al médico me dijeron, hay esterilidad secundaria. O sea, tú puedes tener un hijo y convertirte estéril. Y digo yo, Dios mío, Padre, pero cuánta guerra. Y seguimos creyendo, seguimos confiando, alabado sea Dios, aún los médicos diciéndome, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Dios obró por encima de la ciencia, Dios obró por encima de los hombres. Lo único que yo quiero es despertar en tu espíritu en este día, que tú puedas creer, que tú puedas confiar, que tú puedas depender de Dios y que puedas recibir en tu vida ese milagro. Dios te bendiga. Wow, poderoso. Usted, mujer que está ahí, que está viendo, afiáncese en la palabra del Señor y todo diagnóstico de las tinieblas son rotos, toda maldición, todo yugo es quebrantado en el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. No olvide compartir el video, suscribirse y darle like. Así que Dios le bendiga y Dios les guarde.